En este vídeo vamos a ver cómo Microsoft Project nos puede ayudar a calcular el camino crítico. Bueno, vamos a ver antes la utilidad que puede tener gestionar el camino crítico de un diagrama de red, de un proyecto, de un Gantt. Imaginemos este Gantt que, bueno, no es un proyecto demasiado complejo, es un proyecto con algunas tareas, desde la A hasta la J, pero bueno, hay mucho solapamiento, hay mucho paralelismo. Entonces, si queremos que el proyecto termine en 24 meses o 24 unidades de tiempo, como en este caso, pues bueno, es interesante ver dónde centrar nuestra atención, porque no todas las tareas son igualmente importantes a la hora de asegurar que el proyecto termina en 24 unidades de tiempo. Para eso está el camino crítico, para eso está el determinar de alguna manera qué tareas son críticas, es decir, qué tareas, si se retrasan una unidad de tiempo un día, pues se retrasa exactamente lo mismo el proyecto entero, ¿no? Entonces, está el concepto de holgura, holgura libre y holgura total. Holgura total, total slack o total float, es lo que una actividad puede retrasar su comienzo o su final sin impactar al final del proyecto entero. Mientras que holgura libre es lo que el proyecto puede, o sea, una actividad puede retrasarse, pues sin impactar a una actividad, a cualquiera de sus actividades sucesoras, ¿no? Entonces, en este caso, es importante, por ejemplo, que veamos por qué la actividad C, ahora veremos que la actividad C es crítica, pues tiene holgura total 0, es decir, si se retrasa un día, pues el proyecto ya no serían 24 días, sino 25, y tiene también holgura libre 0. Si la holgura total es 0, entonces la holgura libre, el free slack, también es 0. Mientras que la actividad I tiene holgura libre, pero no tiene holgura, o sea, tiene holgura total 5. Si se retrasa 5 días, el proyecto sigue durando 24 días, pero tiene holgura libre 0. Es decir, si se retrasa un día, pues la actividad J pues se empujaría un día. Mientras que la actividad J pues no es así. Tiene holgura libre 5 días y tiene holgura total 5 días. Bueno, pues las tareas críticas son aquellas que tienen holgura total 0, es decir, también tienen holgura libre 0. Vamos a ver cómo se calcula directamente o manualmente. Imaginemos esa red, que es la red que teníamos antes. Aquí tenemos las actividades representadas en los nodos, tenemos las precedencias entre unas y otras y la duración de cada actividad. Primero hacemos una pasada hacia adelante. Queremos calcular estos picos de arriba, el early start, es decir, el comienzo temprano, y el comienzo tardío. Es decir, como pronto esta actividad debe empezar el día y como pronto debe finalizar el día. Eso lo podemos calcular al principio en la pasada hacia adelante. Vamos a ver cómo se hace. Si esta actividad empieza el día 1, pues como pronto debe terminar el día 7. Se calcula 1 más 7 menos 1, 7. La actividad B, que viene a continuación, debería empezar el día 8 y como pronto terminar el día 16. La actividad C, pues no sé si debería empezar el día 17 o si viene por aquí, qué día debería empezar, ¿no? Entonces vamos a empezar esta otra rama. Si empieza la actividad D el día 1, debería terminar el día 10. Entonces, si viene por esta rama, la actividad C debería empezar como pronto el día 11. Y si viene por aquí, la actividad C debería empezar como pronto el día 17. En la pasada hacia adelante elegimos la más, digamos la mayor. Debería terminar el día 18. Continuamos por aquí, empieza la E el día 11, termina el día 15. Empieza el día 16, la F termina el día 17 como pronto. Vamos por aquí, por la rama, bueno, aquí nos quedaríamos con la 19. Si vamos por la rama de abajo, pues 11, terminaría como pronto el 13, la I, empezaría como pronto la J el 14, terminaría como pronto el 17, y la H, pues empezaría como pronto el 23, viniendo por la G, y terminaría como pronto el 24. Ya hemos completado la pasada hacia adelante y tenemos los ES y EF de cada una de las actividades. Ahora vamos hacia la pasada hacia atrás y calculamos pues como tarde cuándo debería finalizar la actividad y como pronto cuándo debería finalizar la actividad. Como tarde debería finalizar el 24, como pronto debería finalizar el 23, 24 menos 2 más 1. Sigo hacia atrás, la G debería terminar el 22, menos 4 más 1, 19, y así voy haciendo todas. Aquí no tengo dilemas todavía. Y llego aquí y no sé si vengo, por ejemplo,
desde la rama de IJ, como tarde, debería terminar el día 15. Si vengo por aquí, como tarde debería terminar el 16. Al contrario que en la pasada hacia adelante, en la pasada hacia atrás, nos quedamos con la menor. Como si vengo por la E, como tarde debería terminar un día antes que el comienzo tardío de la E. Entonces terminaría el día 11 y así ya tengo todos estos datos calculados y ya puedo deducir las actividades críticas, que son aquellas que tienen holgura 0. La holgura es este valor menos este otro, late start menos early start, o late finish menos early finish, que es la misma cantidad. Ven que A, B, C, G, H, todas estas tienen holgura 0, es decir, todas estas son críticas, es decir, la holgura de cada una es 0, es decir, la holgura del camino crítico es 0. El camino crítico es 24 días y, por definición, es el camino pues que es más largo y está formado por actividades críticas dependientes. Bien, la holgura de cualquier rama pues es la suma de las holguras de las actividades. El camino crítico tiene holgura 0. Hay otros caminos casi críticos que tienen una holgura baja y con poco pues se transforman en críticos. Por eso es interesante pues monitorizar bien los caminos críticos, que puede haber más de uno en una determinada red, y para eso las herramientas nos ayudan mucho. Es decir, esto realmente está bien saber cómo se calcula manualmente, pero en la vida real lo que utilizamos son herramientas de planificación tipo Project que nos permiten visualizar esto y, bueno, pues monitorizarlo. Ven que en el diagrama de Gantt, bueno, pues yo puedo tener esta información, pero en el diagrama de Tracking Gantt me señala en rojo las actividades críticas, ¿lo ven? Y además, en cualquier momento en estas vistas puedo añadir estas columnas que antes tenía que calcular, es decir, ES, Early Start, Late Start. Ven que Project nos puede decir inmediatamente en qué día comenzaría, como pronto, etcétera. Lo que hemos calculado antes digamos, manualmente, Project, pues lo calcula por nosotros, ¿no? Que lo calcule Project. Para eso están las herramientas. Aquí abajo en este diagrama les muestro cómo puede calcular también las holguras. El total slack y el free slack, pues aquí lo tenemos, ¿no? Ven que para las tareas críticas total slack y free slack es 0, mientras que para las tareas que no son críticas, pues algunas pueden tener free slack, pero la idea es que total slack es distinto de 0.